Los homicidios, hurtos, rapiñas y el abigeato cayeron en 2021 en comparación con 2020, informó el Ministerio del Interior en las últimas horas. El único delito que creció fue la violencia doméstica, agrega a la información difundida por la cartera. Los homicidios cayeron 11,2%, los hurtos 5,5%, las rapiñas 13,5% y el abigeato 39,2%. En 2021 se registraron 207 denuncias más por violencia doméstica con respecto al año 2020. Si la comparación fuese contra 2021, o sea, 2021 contra 2019, la comisión de los principales delitos cayeron todos. En homicidios la baja es de 23,7%, en hurtos 19,9%, en rapiñas 18,8%, en violencia doméstica 1,3% y en abigeato 36,4%. 2019 fue el último año de la pasada administración. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, escribió sobre un tuit donde el ministerio presentó los datos con la leyenda "Se puede" y agregó: nuestro reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional. ¿Cuáles son las políticas que ha aplicado el Ministerio del Interior para alcanzar estos datos que rompen con una dinámica ascendente que tenían estos delitos? ¿Cuánto incidió la pandemia? ¿Cuál es la política de trabajo sobre violencia de género? Lo conversamos esta mañana con Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un saludo para ustedes y para toda la atenta audiencia de Radio Oriental. Doctor Maciel, antes de comenzar con los datos, es bueno aclararle a la audiencia cómo se confeccionan estos datos y qué es y cómo trabaja el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Sí, el observatorio fue creado en el año 2005 bajo el gobierno del Frente Amplio. En el 2009 se contrató al licenciado Don Angelo, que sigue al frente, que es un sociólogo y licenciado en materia de políticas criminales, y es el mismo equipo de gente con la misma metodología que viene trabajando desde el año 2005 hasta ahora, hasta el año 2022, con seriedad y con los datos que brinda en forma, a partir de que nosotros asumimos el gobierno, 1 de marzo, en forma trimestral, semestral y anual. Y ahí se contabilizan la canasta de los delitos que más afectan a la población, es decir, los hurtos, la rapiña, los homicidios, el abigeato y la violencia doméstica. Uh-huh. Para ir entrando en tema, justamente le hacía esta pregunta, doctor, para que quede claro entonces que el trabajo del observatorio y el observatorio en sí mismo trasciende a esta gestión de gobierno, obviamente. Sí, pero lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, nadie se le ocurre cuestionar cada vez que cambia el gobierno los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre población, sobre vivienda, sobre inflación o sobre el tema que sea. Es decir, hay continuidad en estos organismos que justamente son objetivos, que son absolutamente profesionales, técnicos, y que dan esta información que es tan importante para, a partir de esos datos, observar cuál es la realidad, no el relato que se quiera hacer de la realidad, sino la realidad, los datos concretos, para luego implementar las políticas. ¿Qué es lo que teníamos hasta ahora? Bueno, 15 años de continuo aumento de los delitos en todos los rangos, llegando a niveles de récord histórico, y a partir del 1 de marzo se votó un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno trae aparejado un cambio en las políticas en materia de seguridad. Y entonces, a partir de ahí, vemos ahora 2 años consecutivos de resultados en una baja acumulada, consistente, consolidada, en donde no solamente bajaron los delitos, sino que se quebró con esa curva que era siempre ascendente y ahora es a la baja, se quebró con la impunidad, por cuanto hay más personas formalizadas y condenadas por la justicia. Tenemos 2.200 presos más que no fueron a golpear a la puerta de la cárcel para entregarse, es decir, que estaban cometiendo delitos y que la eficacia policial y una mejor conducción policial y recoger evidencias permitió que la justicia los pudiera condenar. Se quebró con la resignación del que no se podía con la inseguridad, demostrando que se puede bajar los delitos, como ustedes señalaban que tuiteó el presidente de la República, y con un combate frontal a la madre de la mayoría de los delitos, que es el narcotráfico, en donde el cierre de bocas de venta de pasta base y de drogas en general, la captura de las incautaciones de toneladas de marihuana, de toneladas de pasta base, de cocaína, como la que tuvimos recién, hace poco en Rivera, hace una semana,
de 340 kilos de cocaína de alta calidad, son golpes al narcotráfico con la premisa que tiene el Ministerio del Interior de no darle un minuto de tregua al delito, y estos datos indican que estamos en el camino correcto, que hay una tendencia y que el rumbo es este, que hay que profundizarlo, no hay que conformarse con los resultados, sino que hay que tratar de seguir incidiendo sobre los mismos para mejorarle la seguridad a todos los uruguayos. Cuando nos vienen a rapiñar, a robarnos, nos preguntan a quién votamos o qué partido político somos. Estamos todos expuestos a la delincuencia y la función del Ministerio del Interior es justamente esa: prevenir, disuadir y reprimir el delito. Uh-huh. Doctor Maciel, recién el diputado Juan Martín Rodríguez, a quien entrevistábamos antes, decía que todo esto comenzó, entre otras cosas, con aquella reunión del 2 de marzo, en la que usted obviamente participó, donde el presidente de la República, al día siguiente de tomar el cargo, reunió a los jefes departamentales de policía, junto con en ese momento el ministro Larrañaga, para dar justamente un mensaje diferente al cuerpo policial en la persona de sus jefes. ¿Cuál es el mensaje hoy entonces que baja desde el presidente de la República con respecto al tema seguridad y esa palabra que se ha utilizado en muchos casos, que es respaldo? Sí, sin ninguna duda que hay dos hitos fundamentales en la lucha contra el delito. Uno es el respaldo político, que se vio en el primer acto de gobierno. El primer acto de gobierno, el 2 de marzo, fue esa reunión que usted mencionaba, de la reunión de los jefes de policía con el presidente de la República, donde ese primer día en la Torre Ejecutiva el presidente, todos los mandos policiales, el ministro, el subsecretario y el director general, recibió del presidente las premisas de esa actividad policial. Se iba a respaldar a la policía y la policía tenía que dar la cara frente a la ciudadanía, estar en el territorio, es decir, el aumento del patrullaje, cosa fundamental para combatir el delito, y lo más importante, obtener resultados, estar a resultados, como en cualquier gestión. A partir de ahí tenemos mandos policiales más comprometidos, más motivados, a los cuales se les exige resultados. Uh-huh. Incluso, recordemos que es la misma policía el 1 de marzo que la que era el 28 de febrero, ¿no? Que el 1 de marzo nació una policía nueva. Son los mismos funcionarios policiales, son las mismas jerarquías, pero con una diferente conducción y gestión, donde hay planificación, hay despliegue, hay voluntad política, y a eso se le suma, indudablemente, un respaldo jurídico. ¿Cuál es el respaldo jurídico? Bueno, una herramienta fundamental para el combate al delito, como es la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración, que le da más delitos al Código Penal, mejoras en el procedimiento del Código del Proceso Penal y para la gestión de la policía. Entonces, si aparecen agravantes para los encubridores de los delitos, que ahora van a ir presos, si se pueden registrar vehículos y personas en procedimientos de rutina en busca de drogas, de armas, de objetos robados, si no le damos libertad anticipada a rapiñeros y copadores, si aumentamos las penas para el narcotráfico, si luchamos más fuertemente y se castiga mejor el abigeato, bueno, eso más la eficacia policial contribuye indudablemente a estos resultados. No son las únicas medidas. Indudablemente que la creación, por ejemplo, en materia de abigeato, de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, el nuevo rol de la Unidad Aérea Policial, con más horas de vuelo, patrullaje diurno y nocturno, con los 4 helicópteros y los 2 aviones que tenemos, los cierres de más de 2.000 bocas de venta de droga, el abrir seccionales y destacamentos que estaban cerrados, abrimos más de 80 en estos 22 meses de gobierno, la descentralización del PADO y el aumento del patrullaje, bueno, son todas medidas políticas, técnicas, tomadas en conjunto con la dirección de la Policía Nacional, que luego repercuten en estos resultados, donde lo que más hay que rescatar y reconocer es el notable trabajo de los cientos de policías que salen todos los días a cumplir con su deber, incluso a riesgo de su propia vida, para garantizar la seguridad de los uruguayos. Y ahí se refleja ese trabajo de los policías en estos resultados. Doctor Maciel, vayamos entonces a los datos, porque lo que presentó ayer el Ministerio del Interior, su cartera, son datos que requieren de un análisis, porque se presenta información del año 2021, pero hay una comparación contra 2020
año de pandemia, con todas las dificultades que ello acarreó y también la baja de movilidad, pero también contra 2019, el último año de la gestión anterior. Vayamos con los datos del 2021 entonces. Se registraron una caída en homicidios del 11,2%, hurtos 5,5% y rapiñas 13,5%. Una caída aún más notoria en abigeato del 39,2%, pero una subida en casos de violencia doméstica o denuncias de violencia doméstica. ¿Qué lectura hace con respecto a estos datos del año 2021? Bueno, que se ha tenido éxito en hurtos, rapiñas, homicidios y abigeato, y que tenemos 200 denuncias más en materia de violencia doméstica, es un 0,6, y es un tema que preocupa. ¿Por qué? Porque el fenómeno de los femicidios, que tuvimos 23 el año pasado, 19 el anterior y 25 en el 2019, es realmente una cosa terrible. Y lo mismo que las denuncias de violencia doméstica, donde mujeres, donde el MIDES, donde el Ministerio de Educación y Cultura, donde el Ministerio de Interior, todos estamos trabajando para visibilizar este problema, para ver qué medidas se pueden adoptar, para contar, como contamos hoy, con excedente de tobilleras para los casos de violencia doméstica en la medida que la justicia disponga la colocación de una tobillera. Y estos números también demuestran que se toman las denuncias y que hay más voluntad de las mujeres de denunciar las agresiones de las cuales son víctimas. Y nos parece muy bien que se denuncie, porque la denuncia es lo que muchas veces permite a la justicia y a la policía tomar medidas para evitar males mayores como daños a la integridad física de las mujeres, o incluso la pérdida de la vida, como lamentablemente ha ocurrido. Maciel, entonces, es un tema que nos preocupa. Sí, disculpe entonces que le corte y le consulto. Entonces, ¿cuál sería un primer diagnóstico que pueden hacer desde la cartera de por qué tomando todas estas medidas? Este dato que usted menciona ahora, que no es menor, que hay un excedente de tobilleras, cuando en realidad en algunas otras ocasiones el Ministerio tuvo que salir a comprar tobilleras y se creía que eso también podía influir en la baja de este tipo de delitos. ¿Qué primer diagnóstico pueden hacer donde todos los demás delitos logran bajar, pero este no? Bueno, porque es un delito que es intrafamiliar, que es adentro de las puertas del hogar, donde obviamente nosotros no podemos poner, sería imposible, impensable tener un policía adentro de cada hogar para ver si ocurre un fenómeno de esta naturaleza. Es un fenómeno que ha crecido lamentablemente en todo el mundo. Vemos los femicidios y la violencia doméstica que ha aumentado exponencialmente en España, exponencialmente en Argentina, por poner un ejemplo europeo y un ejemplo de vecinos nuestros. En casi todo el mundo este delito es una especie de pandemia, aparte del COVID, el tema de la violencia basada en género. Y ahí el tema de que la mujer, que a veces está en el mismo hogar con el agresor, se anime a denunciar. Bueno, obviamente que hay que apelar no solamente a la persona que es víctima, sino también a la familia, a aquel familiar, a aquel vecino que tiene noticia, o que la mujer se anima a contarle que el marido, la pareja, el concubino la golpea, la amenaza, siente peligro por su vida. Bueno, se anime, se acerque, sea por la aplicación del 911, sea por la página web, sea en la seccional policial, sea vía internet, a hacer la denuncia. Porque en la medida que se hace la denuncia, cuando entra el sistema de gestión policial, la vemos nosotros, el evento, la denuncia, y también lo ve la Fiscalía. Y entonces la Fiscalía va a determinar la investigación junto con la policía de esa situación, y eso va a tratar de minimizar el que luego tenga un desenlace que pueda ser grave o que pueda ser fatal. Uh-huh. ¿Hay diferencias, doctor Maciel, entre lo que presenta como dato el Ministerio del Interior y lo que constata Fiscalía? Porque se ha manejado en algún momento una posible diferencia o la categorización de algunos de estos delitos. Es una situación curiosa porque nunca en la historia la Fiscalía dio datos de delitos. Quien da los datos de los delitos históricamente en nuestro país es el Observatorio. El fiscal Gómez lo entrevistaron en un programa de televisión y mencionó que Fiscalía tenía un registro prácticamente cerrando el año, creo que era el 27 o 28 o 29 de diciembre, de 309 homicidios, y los datos oficiales que dimos nosotros habla de 300 homicidios. Nosotros señalamos ahí que Fiscalía no hace una depuración de las carátulas de homicidios que entran en el sistema de gestión policial, que lo vemos los dos simultáneamente. El Observatorio sí lo hace. Entonces, en todos los informes del Observatorio
está la aclaración expresa, no de ahora, siempre se hizo de esa manera, y uno lo puede observar en la página web del Ministerio de las administraciones anteriores, de que el observatorio depure, deja afuera aquellos casos de legítima defensa, donde un ciudadano en uso de legítima defensa abatió a un delincuente, los delincuentes abatidos por la policía, en ambos casos hay eximente de responsabilidad de acuerdo al Código Penal, las muertes que son, aparece algo que parece un homicidio y luego resulta que fue un suicidio, aquellos casos de homicidio culposo, donde por ejemplo en un accidente de tránsito se mata a alguien pero no hubo intención de matar. ¿Qué es lo que registra el observatorio? Los homicidios intencionales e ilegales, como se toman en todas partes del mundo. Ajá. Pero más allá de eso, vamos a suponer que las cifras de fiscalía, que hoy las estamos chequeando justo con el Ministerio para ver si podemos hacer que coincidan las cifras de aquellos homicidios que son intencionales, pero incluso vamos a suponer que fueran válidas las cifras de fiscalía, y en vez de ser 300 homicidios son 309. Así fueran 309, son muchos menos que los 338 del 2020 y los casi 400 del año 19. Quiere decir que incluso con los números de fiscalía, los homicidios, por suerte, descendieron a nuestro país a través de la gestión y el trabajo de la policía y del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, una nota de los colegas de Subrayado que le hicieron al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Él allí cuestiona la cifra de delitos y plantea que el senador justamente hace referencia a que la pandemia provocó una baja de los delitos en todo el mundo y que Uruguay no es la excepción. No lo dice el Frente Amplio, lo dicen diversos estudios académicos que así lo comprueban, afirmó el legislador. Pero además agrega otro punto que es el que me gustaría profundizar sobre él, donde dice que Carrera cuestionó al Ministerio del Interior por decisiones administrativas que a su juicio provocaron una disminución de las denuncias. Acá no hay una política de incentivar las denuncias. ¿Qué es esto de incentivar las denuncias y esta cuestión administrativa que cita en este caso el senador del Frente Amplio? Charles Carrera, el senador Charles Carrera, con mucho respeto le digo, no tiene autoridad ni credibilidad para hablar de este tema. Cuestiona porque ellos tuvieron malos resultados y fracasaron estrepitosamente, fueron incompetentes y por lo tanto ahora no quiere reconocer que estamos mejor en materia de seguridad. Y es lógico la frustración y que declare lo que declara. Es decir, por un lado sostiene el tema de la pandemia, que es el ministro comparó en el día de ayer en la conferencia de prensa un semestre sin pandemia en el 2019 con el segundo semestre del 2021 con movilidad prácticamente a pleno, también bajaron los delitos. Y en el mundo también es falso lo que se sostiene de que los delitos con la pandemia bajaron abismalmente. Basta leer el New York Times de ayer. Ayer casualmente el New York Times saca una nota diciendo que en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia en los Estados Unidos, los homicidios crecieron un 27% y los delitos violentos un 25%. Pero no solamente en Estados Unidos, en Brasil los asesinatos subieron un 5%, en Chile un 28% y en otros países también. Lo que sabemos es lo que ocurrió en nuestro país. Y en nuestro país los delincuentes no hicieron cuarentena. ¿Acaso el burro Rapinero dijo, bueno, me pongo el tapaboca y ahora no robo más, me cuarenteno por si me agarro COVID? ¿Cerraron las bocas de venta de droga por tema de cuarentena? ¿Hubo toque de queda? Ahí se está reconectando la llamada, a ver si retomamos el contacto con el doctor Maciel. Retomamos el diálogo con el doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, usted estaba respondiendo allí justo cuando se interrumpió la llamada. Nos cortó la comunicación. Exactamente, al senador Carrera, y usted utilizando una ironía para responder acerca de que en el año 2020 los delincuentes no habían hecho cuarentena, digamos. El senador Carrera se tendría que dedicar a aclarar cómo es que él prometió bajar su gobierno las rapiñas y los hurtos un 30% y terminaron entregando el gobierno con un aumento histórico de mucho más del 30% de los hurtos y las rapiñas. De eso se tendría que encargar el senador Carrera. Pero creo que no vale la pena detenerse en este tema. Lo otro que ustedes mencionaban era que se argumentaba también sin ningún fundamento que se desincentiva hacer las denuncias. No, si fuera así, si se estuviera desincentivando a hacer las denuncias, no hubieran aumentado las denuncias de violencia doméstica. Sí, lo que plantea es que no hay una política de incentivar las denuncias, dice Carrera. Pero si tenemos las tablets en los patrulleros, si tenemos todos los mecanismos vía web, en la seccional, por la app del 911, para hacer las denuncias,
en ningún momento ningún jerarca policial ni político salió a desincentivar a hacer las denuncias. Hemos generado confianza en la ciudadanía. Todas las encuestas que se han publicado ponen a la policía como la institución en nuestro país con mayor prestigio y con mayor respaldo y confianza de parte de la ciudadanía. Entonces, no hay ningún fundamento para sostener eso, lo cual es absolutamente falso, de que se desincentive o que no se incentive a hacer las denuncias a la ciudadanía cuando se comete un delito. Bien, dos últimas preguntas, doctor Maciel, para cerrar el reportaje. Se han planteado justamente los datos que el Ministerio fue planteando habitualmente con respecto a los datos del observatorio y a la caída en la comisión de estos delitos. ¿Cómo se plantea el trabajo de aquí para adelante el Ministerio también? Porque me imagino que, como en todo, debe haber un núcleo duro de violencia que debe ser difícil de atender y hacer que sigan cayendo la comisión de esos delitos. Entonces, ¿cómo se plantean el año para este año y que en enero del año que viene le preguntemos qué es lo que ha pasado con el observatorio y con sus datos? El ministro tiene previsto hacer una reunión de comando del ministerio con todos los jefes de policía para hacer un análisis en profundidad de todos los datos. Nosotros vamos a colgar en la página web del ministerio, como se hace habitualmente, el informe completo del observatorio el día viernes de tarde, para que ustedes tengan mayor información, con una discriminación por horario, por días de la semana, por seccionales, por departamento, de la evolución de los delitos de los cuales estamos hablando. Y esa información la vamos a desmenuzar en un análisis con los jefes de policía y a plantear el desafío que tenemos, que es no conformarnos con los resultados que son buenos y que indican que el camino es el correcto, sino tratar de profundizarlos. Obviamente que lo que usted plantea que tiene una lógica muy sensata, es decir, debe haber algún punto de meseta por cuanto los delitos ni acá ni en ninguna parte del mundo desaparecen en forma absoluta y pasan a ser cero. Es decir, va a llegar algún momento seguramente en que sea mucho más difícil seguir bajando los delitos. Pero bueno, la meta tiene que ser siempre a mejorar esos resultados, los que uno tiene del año anterior, y procurar o hacer lo imposible porque ellos continúen disminuyendo y por lo tanto brindándole mayor seguridad a la ciudadanía. Es la meta y es la obligación por ley del Ministerio del Interior. Maciel, yo le quiero cambiar un poco de tema con respecto a una información que usted mismo dijo durante la entrevista. Usted mencionó que había más de 1.200 presos más. Y me voy a remitir al tema de justamente la situación en las cárceles. 2.200. 2.200 presos más. Justamente le quería consultar por el tema de esta superpoblación que tienen las cárceles. Esta baja justamente en las cifras repercute directamente en este aumento en el sistema, esta presión en el sistema carcelario, y le hago la consulta por dos razones: no solamente cómo están manejando esa situación a nivel de presión en este sistema, sino también porque hace unas semanas el ministro del Interior, en una conferencia de prensa, también mencionaba la dificultad que está teniendo el Ministerio del Interior para el llenado de vacantes. En ese sentido, el ministro había dicho que se habían abierto un llamado, creo que era para 300 cargos, y le había costado llegar a esa cifra, por lo menos con ingresos de Montevideo y de Canelones, y habían tenido que recurrir a departamentos del interior. ¿Cómo están logrando combinar o trabajar sobre esos dos datos? Sí, efectivamente es así. Tenemos una dificultad para llenar la vacante, no hay un atractivo en trabajar en cárceles. No es un tema sencillo tener que trabajar con personas privadas de libertad, y por lo tanto, digo, en la medida que el llamado no cumple con las expectativas y se presenta menos gente, generalmente se inscriben más, pero luego no presentan la documentación, o luego cuando van al concurso y a la preparación, tampoco aparecen para cumplir con los requisitos que se requieren. Ahí lo que hacemos es, bueno, vamos a llamar nuevamente a interesados a seguir insistiendo en tratar de llenar esos cupos que son fundamentales para el Ministerio del Interior. Y simultáneamente lo que tú mencionabas del hacinamiento, las dificultades con mayor población carcelaria, también es correcto. En la medida que la efectividad policial aumenta y se capturan más personas y se consigue la evidencia y la formaliza la Fiscalía y la Justicia las condena, bueno, el éxito de la policía implica la complejidad para el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene que alojar a más personas privadas de libertad. Ahí lo que se ha planificado es
como ya lo ha dicho el ministro varias veces, entre Tres Artigas y Tacuarembó, el establecer unos barracones que ya están licitados y se están para construir, para desagotar las cárceles del interior, estas últimas 3 cárceles que quedan en el centro, que son cárceles muy antiguas y que no tienen posibilidades de rehabilitación, y a su vez hacer 3 cárceles nuevas en el mismo predio en la que hoy está instalada la cárcel de Libertad, el penal de Libertad. Ahí tenemos un predio muy grande donde se van a hacer 3 cárceles nuevas, más allá de recuperar módulos que estaban destruidos por motines y por diferentes circunstancias dentro del CONCAR, y acabamos de recuperar también la cárcel central, lo cual va a permitir liberar a aquellos presos con problemas psiquiátricos y con problemas de esa naturaleza que es psicológica, y trasladarlos a cárcel central, y ahí recuperar un módulo que seguramente sea para presos y una cárcel autónoma dentro del CONCAR sobre máxima seguridad. Entonces, no hay otro camino que el de la construcción edilicia de lugares donde alojar en las condiciones dignas, y la aplicación del Plan Dignidad, que viene dando muy buen resultado de autosustentación en un porcentaje importante, creo que es un 30% de los alimentos que se cultivan hoy, y que permita hacer rehabilitación. Con hacinamiento y con violencia en las cárceles, seguramente la rehabilitación conduce al fracaso. Por eso revertir esa situación es parte de lo que el Plan Dignidad está haciendo una realidad. Uh-huh. Doctor Maciel, ahora sí en el cierre, igual esta siempre es una discusión de la frazada corta o del huevo y la gallina, porque se aumenta el nivel de prisionización y cruje el sistema, pero a la vez ir en una dirección de mayor ataque hacia el delito, digamos, evidentemente va a generar mayores presos, pero también genera más tranquilidad en la sociedad. Y además siempre se puede ir más rápido en perseguir al delito que en construir cárceles, ¿no? Sí, por supuesto, pero tampoco es exponencial ni es algo automático, ¿no? No es que todos los días se generan personas que delinquen, todos los días están naciendo delincuentes nuevos, gente dedicándose a robar. Seguramente no, seguramente la disuasión, la prevención y el hecho de que algunos que son, la mayoría de estos casos son reincidentes, terminen en prisión, hace bajar los niveles de inseguridad que vive la sociedad. El tema es plantearse cuál es la alternativa, que entonces a la persona que delinque la dejamos libre, no la captura la policía, no se la lleva a la fiscalía no la formaliza, la justicia no la condena. Bueno, si cometió un delito, tiene que ajustarse a la normativa que tenemos en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal. Y el Estado lo que debe hacer es garantizar los derechos humanos, las posibilidades de rehabilitación y de reinserción de esas personas que están. Por suerte muchos presos trabajan, muchos presos estudian, y hay otros que realmente no están en esa vía, no quieren acompañar ese proceso de resocialización, de poder reinsertarse en la sociedad. Y bueno, hay que insistir en eso. El tema de las drogas es un factor fundamental y negativo. El tema de las adicciones, las personas que son privadas de libertad, y bueno, ahí estamos trabajando con el doctor Cohen, conocido por su participación en el grupo científico que asesoró al gobierno, en CONACE, trabajando en materia de adicciones, que es también una pandemia muy importante y que afecta obviamente a la población carcelaria. Le hacía la pregunta en el sentido de que, si no recuerdo mal, y estoy jugando de memoria, la cárcel de Punta de Rieles tiene 1960 plazas, y como usted decía recién, en este tiempo se han dado 2.200 personas más privadas de libertad. Por eso digo que siempre la construcción de cárceles eventualmente puede ir por detrás de la cantidad de personas que deban ser privadas de libertad. Sí, probablemente, pero por eso hemos planificado la construcción de nuevas cárceles, darle dignidad a los presos. Nosotros recibimos las cárceles con 1.980 presos que dormían en el piso, entre ratas, entre mugre, entre orín. Bueno, hoy hemos construido 2.000 camas que le hicieron los propios presos, con madera que suministró el Ministerio, y tienen la dignidad de estar por lo menos en una cama como corresponde. Es simplemente un ejemplo, no es la solución perfecta para el tema, pero a partir de eso es el punto de partida de dignificar a la persona y de darle la posibilidad de rehabilitación y de generar las condiciones de rehabilitación. Hoy tenemos módulos en el CONCAR
el 10 y el 11, que realmente son una vergüenza. Son un colador, tienen hacinamiento. Bueno, hay que redistribuir parte de esa población a módulos en condiciones, y seguramente estas nuevas cárceles que vamos a establecer en el penal de Libertad sirvan para desahogar este problema. Doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.